Bendiciones, amados hermanos, que el Señor le continúe bendiciendo. Es grato de verdad volver a reunirnos y sobre todo en el nombre del Señor para que podamos compartir la palabra de Dios, para que podamos hoy ser más ensanchados, que podamos comprender ciertas cosas. Yo te invito para que hoy te unas conmigo en oración en este momento. Estamos tratando una pequeña serie que lleva por título ¿Qué pasó con la verdad? Acuérdate que el Señor dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Y estamos viendo realmente unas estampas en el mundo que hacen que nosotros nos sobrecojamos, pero tenemos que poder nosotros entender las razones por las cuales están sucediendo estas cosas. Tal vez el mayor problema que tenemos es que no nos preguntamos los por qué. Pero hoy vamos a procurar comprender por qué la gente rechaza la verdad. Te invito para que te unas conmigo en oración. Padre bueno, te alabo, te bendigo, te exalto, Señor. Gracias por este momento en que podemos unirnos, Señor, con todos nuestros hermanos en muchos rincones del mundo. Te doy gracias, Señor, y te pido, Padre mío, que seas tú alcanzándoles, bendiciéndoles, llenándolos de tu gracia. Seas tú, Señor, iluminando sus mentes, sus corazones, porque tú eres la luz del mundo. Y tu palabra lo dice en ese sentido, porque es que nosotros hemos andado en oscuridad, hemos andado en mentiras, hemos andado, Señor, en poca comprensión de la vida y de las situaciones de esta vida, y más aún, en poca comprensión de tu palabra. Pero hoy venimos, Señor, a ti cargados de deseos y de ánimos, pidiéndote que tú abras nuestro entendimiento. Necesitamos, Señor, que tú nos hables. Necesitamos, Señor, que tú nos expliques. Necesitamos, Señor, comprender ciertas cosas para poder tener la fuerza de pasar por encima de las circunstancias tan duras y tan adversas que hoy nosotros somos testigos de ellas. Te invitamos, Señor, para que tomes posesión de nuestro corazón. Y no lo decimos simplemente porque suene bien, sino porque necesitamos verdaderamente ser llenos de ti para poder vencer día a día. Y clamamos, Señor, para que tú nos saques de esas cárceles de prisiones en las cuales estamos todavía. A pesar de estar siguiéndote, a pesar de asistir a una iglesia, todavía estamos presos, Señor, en ciertas ideas y en ciertas convicciones equivocadas que están dentro de nosotros. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos ayudes y nos guíes. Más aún, Señor, te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, que los alcances, que los fortalezcas, que los establezcas y que seas tú cimentándolos en tu verdad, que es lo único que nos hace libres. Gracias te doy, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, y unánimes, junto con mis hermanos, decimos amén, amén y amén. Hoy vamos a tocar una predicación que lleva por título El rechazo de la verdad. Y creo que el solo decir este título nos debe a nosotros inquietar. ¿Cómo es posible que el ser humano, cómo es posible que las personas, siendo tan racionales, tan llenas de inteligencia, estén rechazando la verdad y acomodándose a ciertas mentiras, a ciertos condicionamientos sociales, que lo que están haciendo es que precisamente nosotros nos estemos perdiendo la vida y enfrentándonos unos a otros, tanto así que no sabemos dilucidar nuestros conflictos. Y no sabemos dilucidarlos porque sencillamente nosotros todavía no hemos entendido que necesitamos buscar la verdad. El Señor Jesucristo, cuando comenzó a predicar, dijo estas palabras: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces lo que nosotros miramos en el trasfondo, lo que está diciendo es: ustedes están en una mentira y están prisioneros de esa mentira. Es necesario que ustedes conozcan la verdad para que puedan ustedes realmente ser libres. Ellos se molestaron y dijeron que ellos eran libres, que no eran esclavos de nadie. El Señor le dijo: aquel que hace pecado es esclavo de pecado.
y ustedes hacen la voluntad de vuestro padre, el diablo. Y creo que allí es donde nosotros debemos comenzar a detenernos a pensar cuál es la voluntad que nosotros estamos haciendo. Tal vez de pronto podemos ser como ellos. Acuérdate que él no vino a predicarle a cualquier pueblo. Estaba predicándole al pueblo escogido de Dios, el pueblo de Dios. Y creo que hoy tenemos una semblanza del comportamiento del pueblo de Dios. Creo que es como necesario que miremos un poco más adentro de cómo estamos viviendo nosotros y que podamos medir nuestra vida con los tiempos que estamos viviendo. Creo que el Señor dijo que había venido dentro de su ministerio a sacar de cárceles, de prisiones, pero cuando leemos los evangelios nos damos cuenta quién a Juan el Bautista sacó. La pregunta es, ¿de qué cárceles está hablando? Y es precisamente las cárceles en que nosotros estamos imbuidos en nuestra mente, porque cualquier cosa, cualquier idea que tú coloques en tu cabeza como la verdad, se va a convertir en la verdad, aun cuando no lo sea. Pero Él quiere que nosotros podamos entender. Por eso la palabra dice que tenemos que estar leyendo la palabra de Dios, no para que nos convirtamos nosotros en religiosos. No se trata de eso, sino para que podamos tener libertad, para poder pensar, para poder comprender, para poder comunicarnos bien con la persona que está a nuestro lado, para poder amar a esas personas, porque cuando yo conozco cuáles son las deficiencias que puede tener un ser humano, entonces estoy en mayor capacidad de comprenderlo y de amarlo en virtud de esas deficiencias, exactamente como Cristo lo hizo. Así que mi hermano, la razón por la cual el mundo rechaza la verdad tiene que ver con 4 factores que hoy vamos a estar mirando. Pero primero que todo quiero que tú abras la Biblia. Allí, en el capítulo 3 de Génesis, ¿te acuerdas dónde comenzó el asunto? Génesis capítulo 3. Y vamos a mirar del versículo 1 al versículo 10. Dice la palabra de Dios de esta manera: pero la serpiente era astuta. Mira lo que está diciendo. No está diciendo inteligente, es astuta. O sea, sabe engañar, sabe usar ciertos artilugios para poder engañarnos. Y dice lo siguiente: más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dio a la mujer. La cual dijo a la mujer, dijo, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. ¿Será que ustedes escucharon bien? ¿Será que ustedes realmente han racionalizado bien lo que él dijo? Es lo que está diciendo. Está colocando primero que todo esa duda, que es la que hace precisamente que nosotros hagamos ciertas cosas que no queremos hacer. Cuando nosotros dudamos, entonces simplemente lo que quiere decir es que no estamos seguros de esa verdad y podemos hacer algo contrario, porque no estamos seguros, no dudando de lo que hacemos, sino estamos dudando de la verdad de lo que no debemos hacer. Y sigue diciendo la palabra: y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, el Señor no es tacaño, Él quiere que nosotros comamos de todo, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Qué es eso? ¿Cómo que se van a envenenar con eso? Y sigue diciendo, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y del mal. ¿Sabe lo que está diciendo? No solamente está diciendo que seréis como Dios, lo que realmente está diciendo es, hasta Dios los va a envidiar, se pone celoso si ustedes se ponen en esa posición. Dios tendrá celo de ustedes. ¿Sabe? Siempre que hay una invitación a hacer algo, te van a mostrar un prospecto mayor de lo que tú tienes. Y es lo que nosotros debemos realmente aprender a entender cómo se basan las decisiones en nuestra vida. Por eso es importante que tengamos nosotros claro lo que es la verdad. A veces, la mayoría de los seres humanos pensamos que la verdad es un compendio de prohibiciones. Y por eso mucha gente no quiere, qué sé yo, ser cristiano o leer la Biblia, porque dice, no, definitivamente no se puede. Y no es eso.
Realmente la Biblia es un libro de principios y son los principios que nosotros necesitamos para poder vivir dentro de esta tierra independientemente cuál sean las circunstancias que nosotros estemos enfrentando. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros miremos. Ahora miren lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, comió y dio a su marido, el cual comió así como ella. Mira lo que dice, vio, no dijo pensó, analizó, no dijo eso. Normalmente no lo hacemos. ¿Sabes? El mayor problema está en eso. Nosotros nos dejamos guiar por lo que vemos, por lo que oímos. Dicho de otra manera, nosotros nos ponemos en contacto en este mundo con nuestros sentidos y nos olvidamos que tenemos que hacer un esfuerzo para ponernos en contacto con el reino de los cielos, que es un reino completamente espiritual desde el interior de nuestro corazón. La mayoría de nuestras decisiones son así. Son decisiones emocionales. ¿Por qué son emocionales? Porque nosotros nos ponemos en contacto con las cosas que están sucediendo con nuestros sentidos. Por eso cuando el Señor nos envía a orar, es una condición completamente distinta, en donde tú comienzas a hacer que de tu interior brote ese río de agua viva, de deseos, de sueños, de anhelo, de comunicación, de amor, de conectarte. Y entonces tú sientes inmediatamente que tu mundo en ese momento comienza a cambiar. Pero no lo hemos entendido. A veces usamos nosotros la oración simplemente para hacer petición de cualquier cosa. Pero terminemos la lectura. La palabra dice lo siguiente. Escúchame bien. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos sus ojos, los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Mas el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Sabes qué está diciendo aquí? Cuando nosotros hacemos algo, puede ser independientemente que lo hagamos tomando cualquier tipo nosotros de decisión, que hemos sido inspirados por cualquier circunstancia. Al final, cuando hacemos algo, nosotros sabemos que lo que estamos haciendo es incorrecto. Todo ser humano. Tenemos dentro de nosotros una condición ética. Tenemos dentro de nosotros algo que nos está diciendo, y te estoy diciendo todos los seres humanos, todos, tenemos esa condición. Sabemos cuando hacemos algo. Si algo que estamos haciendo no está bien, inmediatamente nos damos cuenta. Y creo que nosotros hoy tenemos que entender qué es lo que nosotros debemos hacer. O digamos de esta manera, tenemos que comprender por qué razón el mundo rechaza la palabra de Dios. Creo que muchas veces te han puesto es un ejercicio dentro de la iglesia el salir a compartir la palabra de Dios, hablarle a las personas, comunicarle las buenas nuevas del evangelio. Y normalmente nosotros nos decepcionamos porque a veces no logramos tal vez el poder cautivar a alguien, el poder hacer que una persona entienda, acepte y reciba a Cristo. Por eso en este mundo hay tantas situaciones extremas, porque son las situaciones extremas, más no el convencimiento de Dios, lo que muchas veces hacen que nosotros estemos buscándole. Por eso la mayoría de la gente cuando va a la iglesia, va más que todo buscando que la vida le cambie. Va buscando más que todo que ocurran una serie de fenómenos extraordinarios que llamamos milagros, cosas que realmente nos hagan sentir a nosotros bien. Pero no vamos buscando la verdad. No somos buscadores de la verdad. La palabra dice que aquel que le busca, le halla, le encuentra. Y ojalá que busquemos a tiempo ahora que él puede ser hallado. Y es la condición que nosotros debemos entender.
y preguntarnos por qué razón el mundo que está tan de cabeza, el mundo que está tan enloquecido, con tantas cosas tan horribles, con noticias tan infames cada día, estamos destruyendo nosotros el único hogar que tenemos y sin embargo seguimos tan campantes y estamos horrorizados porque estamos en discusiones de que tenemos que seguir en lo mismo y algunos otros que dicen que no, que hay que cambiar y entonces los unos se oponen a los otros y ya al final cuando hay muchos problemas terminamos en guerra porque a la larga la guerra puede resolver cualquier asunto. ¿Sabes? ¿Qué es lo que tenemos que entender nosotros? ¿Por qué el mundo rechaza la verdad? Ahora, mira lo que te estoy diciendo. No estoy hablando de religiones. Entiéndelo. Dios no es una religión. Dios es Dios. Dios es absoluto. Dios es supremo. Y la manera como Él ha determinado incidir en la vida de los hombres es a través de Jesucristo, independientemente que a usted le guste o no le guste. Independientemente que al otro le guste o no le guste. Esa es la verdad. Dios es absoluto. Y nosotros debemos entender eso. Pero la pregunta que nos hacemos hoy es ¿por qué el mundo rechaza la verdad? Te dije que habían 4 factores que te íbamos a tocar hoy, que es importante que tú tengas en cuenta para cuando tú te comuniques con la gente, poder comprender las reacciones de las personas. En primer lugar, la mayoría de personas no cree en la verdad absoluta. Digámoslo de otra manera, la gente no cree en la palabra de Dios, en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. El Señor dijo, por favor, Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra dice de que Él vino lleno de gracia y de verdad. Jesucristo es precisamente la verdad. Pero la gente simplemente no cree. ¿Por qué? Porque a la gente más le conviene tener una creencia relativa o relativista de las cosas. La verdad para la gente tiene un concepto relativista. ¿Qué quiere decir? La verdad simplemente es aquello que cabe en la cabeza de la persona. Lo que quiere decir que tu verdad no puede ser exactamente mi verdad. O sea, yo puedo ver lo mismo, estamos viendo lo mismo y de pronto tú estás viendo algo que te parece bonito y yo estoy viendo lo mismo, pero a mí me parece feo y simplemente esa es mi verdad y esa es tu verdad. Y a nosotros nos encanta precisamente esa creencia relativista. Por eso queremos siempre o estamos siempre en esa misma condición. Cada quien establece sus propios patrones de conducta. Cada quien está estableciendo qué es lo que realmente le conviene. Este mundo establece normas de esa manera. Estamos buscando normas que a nosotros nos agraden, que nos acomoden. Y muchas veces las cosas, o la gran mayoría de las veces, los principios de Dios a nosotros no nos acomodan. ¿Qué tal te parece, por ejemplo, bueno, tú tienes que perdonar a tu enemigo? ¿Te gusta? Y entonces tú dices, lo que pasa es que tal vez cuando Dios dijo eso, no se había dado cuenta de que esta persona me hizo tanto daño, me hizo esto, me hizo aquello. Yo estoy seguro de que si él hubiese sabido eso, no dice que me manda a mí a que yo perdone a esa persona, porque lo que hizo fue imperdonable. Y simplemente nosotros pensamos de esa manera, no porque el perdonar no sea lo indicado, sino que no entra dentro de nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos otro concepto que está prevaleciendo dentro de nosotros. La gran mayoría de las personas precisamente tienen una serie de conceptos que prevalecen por encima de los conceptos que Dios quiere que nosotros podamos asimilar. Pero ¿cómo los vamos a asimilar si nosotros no queremos conocerlos? Simplemente nosotros nos basamos en nuestra tradición. Simplemente nosotros nos basamos en las cosas que hemos aprendido. Tú no te ves, por ejemplo, en la promiscuidad de los hombres. ¿De dónde viene? Bueno, es sencillo. Nosotros los hombres somos así, somos, ¿cómo decimos? Somos mujeriegos, nos gustan las mujeres, nos gusta tener contacto físico-sexual con una, con otra, con aquella, porque a la larga yo soy un hombre. Y eso va prevaleciendo como una verdad. Pero la verdad de Dios dice otra cosa, dice claramente que nosotros tenemos que ser varón de una sola mujer. Y entonces cuando decimos eso ante una mentalidad llena de esos pensamientos, simplemente aquello no cabe. Simplemente aquello es rechazado y nosotros colocamos simplemente, como te digo, esa normativa relativista y simplemente decimos, bueno, pero si hay tantas mujeres y según la cantidad de mujeres que hay, estamos saliendo a 3, a 4, a 5, entonces no sería justo. Oye, entonces ¿por qué los jeques árabes, por qué tienen tantas mujeres?
Y entonces buscamos alinearnos con aquel grupo de personas que están haciendo aquello que es contrario a lo que nosotros no queremos, a lo que nosotros debemos hacer, aquello que nosotros estamos llamados a hacer. Por eso lo primero que hay es que la mayoría de personas no cree en esa verdad absoluta, no creemos en que se deben hacer las cosas de una manera. Por eso es que hoy la moralidad es tan elástica. Te das cuenta que de pronto para unos algo es escandaloso y para otros es algo simplemente normal. ¿No te das cuenta hoy, por ejemplo, las redes sociales, en la televisión, todo lo que hacen? Yo recuerdo hace muchos años que había como una especie de un poco de mayor pudor en el lenguaje que se usaba en la televisión. Hoy, por ejemplo, hay menos pudor. Hoy simplemente se dicen las cosas más abiertamente y simplemente resolvemos el asunto colocando un título de que el programa es apto para mayores. Pero ¿quién va a tener la seguridad que solo los mayores están escuchando el programa o están viendo el programa? Simplemente es buscar la facilidad para poder sacar lo que tenemos dentro de nosotros. Entonces podemos decir simplemente dentro de nuestra ética moral, bueno, es cuestión de que los padres tienen que cuidar a los niños que no vean estos programas que son un poco escandalosos, que son un poco subidos de tono. Y si tú te das cuenta ahora, no solamente eso, las canciones, la forma como las bailarinas o los bailarines se presentan dentro de, digamos, de esos programas, nos damos cuenta que estamos rayando realmente en la obscenidad. Pero es lo que tenemos dentro de nosotros. Ahora te quiero decir que para esas personas lo que están haciendo es normal. Lo que ellos están haciendo, lo que están llevando a cabo, es correcto. Simplemente porque ellos no creen que haya una verdad absoluta, que haya algo que esté señalando de manera prohibitiva aquellos comportamientos. En segundo lugar, ese relativismo moral rechaza la idea que exista entonces una verdad absoluta, o sea, que exista la verdad de Dios. Por eso, hoy vemos, por ejemplo, que la verdad es que cada quien tiene la libertad de decidir por sí mismo. El hombre, estamos en un juego del libre albedrío. Y dentro del juego del libre albedrío, cada quien tiene, digamos, la libertad, por así decirlo, de decidir en la forma como le parezca mejor. Simplemente de pronto podemos poner algún tipo de argumento como mientras no afectes con tu decisión a otras personas. Tal vez se pueden poner, digamos, se puede entender de alguna manera esto, puedan aplicarlos, pero en la gran mayoría de los casos no tenemos que ver con nadie. Realmente es la expresión del orgullo y de la soberbia que el ser humano tiene en virtud de nuestra naturaleza caída. Esa naturaleza caída que tenemos por acción de habernos equivocado en aquel momento ha traído una tremenda confusión en nuestra mente, de tal manera que simplemente nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Ahora, digámoslo de esta forma. Imagínense que hay una persona que tiene problemas mentales. Usted podría sentirse seguro de las decisiones que una persona con problemas mentales pudiera tener. Creo que no. O digámoslo de esta manera. Imagínese que usted es una persona, un conductor, va a conducir un carro, pero usted es ciego. ¿Usted pensaría que las personas que se monten con usted en el vehículo se iban a sentir seguros? Definitivamente que no. Y es precisamente lo que nosotros estamos abordando. Nosotros estamos completamente ciegos a la verdad. Y nosotros acomodamos las cosas. Entonces, como tenemos la libertad de poder decidir, por ejemplo, hay personas que simplemente dicen, por ejemplo, yo puedo decir una mentira, pero son mentiras blancas. Entonces ya la mentira no es mentir como tal, sino que simplemente hay mentiras que le podemos colocar una cierta connotación para poder decir que aquello que decimos, a pesar de que no sea cierto, es algo que no le está haciendo daño absolutamente a nadie. Esa es la mentalidad que nosotros vamos engastando, la mentalidad que nosotros vamos teniendo. Entonces nos decidimos a decir mentiras blancas. Por ejemplo, en la antigüedad, con relación a la esclavitud, simplemente en aquel momento la visión del mundo era que los esclavos eran una especie de herramientas de trabajo.
Y eran herramientas de trabajo, pero eran unas herramientas de trabajo que se les alimentaba y que se les daba vivienda y que hacía que ellos pudieran procrear y tener más herramientas de trabajo. En ese momento, esa era la condición que vivía en la mente de las personas. Somos libres de poder escoger y cómo decidimos las cosas. En los sacrificios humanos, cuando nosotros leemos, simplemente nosotros decimos, lo que pasa era que en aquel momento era el mover ancestral y cultural que ellos tenían. Era la forma primitiva que tenían para poder acercarse a Dios. Sabes, nosotros siempre andamos buscando justificar ciertas cosas, ciertas respuestas, poder justificar ciertos comportamientos, porque justamente nosotros en nuestra naturaleza queremos justificarnos no delante de Dios, sino delante de nosotros. Y ese es el relativismo, por eso nosotros nos apartamos de la verdad, no nos gusta una verdad absoluta, porque una verdad absoluta es aquello que define cómo nosotros debemos hacer y cómo debemos nosotros integrarnos, cómo nosotros debemos programarnos, cómo nosotros debemos comportarnos, cómo nosotros debemos ser unos con los otros. Y tal vez eso, dentro de esa condición que tenemos dentro de nosotros, no nos gusta. Por eso las guerras, por ejemplo, simplemente las tenemos, como te digo, las guerras se establecen como el poder establecer el orden y normalmente es para imponer el orden del más fuerte. Estamos justificando, es necesario de que haya una represión para poder cortar el mal. Si eso es verdad, entonces tenemos que matar por lo menos al 90% de la humanidad, porque la mayoría de todos nosotros somos perversos. Y creo que es lo que no entendemos, simplemente buscamos una justificación. Ahora, ¿qué decimos nosotros, por ejemplo, con las situaciones sexuales? Mira lo que hoy estamos viviendo con las situaciones sexuales. Hoy entonces nosotros decimos, yo puedo hacer de mi cuerpo lo que yo quiera, yo puedo buscar el placer por mí mismo donde yo quiera, porque yo tengo la libertad de poder decidir, yo tengo la libertad de poder escoger que me guste un hombre o que me guste una mujer, y exactamente la mujer piensa igual, yo puedo decidir igual que me guste a mí un hombre o que me guste a mí una mujer, o poder tener sexo ¿qué te digo?, con varias personas al mismo tiempo, porque a la larga es el deleite que estamos buscando la elección. Y con eso no le estamos haciendo daño a nadie, es el problema mío. Y esas pequeñas etnias salen a la calle y comienzan a sacar banderas y cantidad de cosas para poder obligar, para que tomen medidas a favor de aquella causa, para que tomen medidas y establezcan leyes que puedan favorecer todo lo que ellos están deseando. Por eso somos así, por eso el mundo está como está, alejado cada día de Dios, sencillamente por eso. Porque realmente no es que Dios sea chocante. Lo chocante es que Dios sea tan absoluto en las normas que establece para que nosotros vivamos. Si Dios pudiera decirnos, bueno, hagan lo que les dé la gana, entonces Dios sería excelente. Por eso es que tú ves del otro lado del tinglado, ves al enemigo. Y el enemigo es el que fomenta todas estas cosas. Él es el fomentador de los deleites y los placeres de la humanidad, porque simplemente Él quiere que la humanidad se pierda. Pero ¿de qué manera se puede perder la humanidad? Es sencillo. Si nosotros tenemos una humanidad que no ve, que es ciega, entonces podemos indicarle aquellos patrones de conducta completamente equivocados y sobre todo aquellos patrones de conducta que pueden agradarle porque simplemente están inflamando su placer o están llenando el corazón de ellos en las cosas que se le están presentando. Ese es el punto, porque la gente está rechazando la verdad. Y así sucesivamente nos encontramos con las discriminaciones raciales. A veces tú te encuentras con, por ejemplo, con noticias en los telediarios y te das cuenta allí que de pronto hay una guerra étnica por acá porque el blanco no se gusta con el negro o el negro no se gusta con el amarillo no se gusta con el azul, etcétera, etcétera. Y entonces simplemente estamos fomentando la idea de que hay razas superiores y las otras son razas inferiores. Entonces, lo superior siempre tiene que tener un mayor valor por encima de aquello que nosotros consideramos que es inferior. Y esa es la verdad que a nosotros nos gusta. Ahora, creo que el punto es preguntarnos en tercera instancia, ¿cómo llega la humanidad, cómo llega la gente a este punto en que rechazan la verdad absoluta de Dios? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el patrón
de conducta que se mueve dentro de nosotros para poder comportarnos como nos estamos comportando. Es triste lo que estamos viendo. ¿Sabes? Mira, y no va a cambiar. Creo que por eso la palabra dice claramente que cuando hay alguien que se convierte, hay fiesta en el cielo. ¿Tú nunca te has preguntado que no te parece un tanto como exagerado? Que esa sea la expresión que se usa en la palabra de Dios para poder decir que cuando una persona se rinde a Dios y entiende que tiene que vivir bajo los absolutos de Dios, hagan una fiesta en el cielo. Bueno, eso tiene que ver con la dificultad que nosotros tenemos porque estamos cerrados. Es algo así como estamos estupidizados. Es como si fuéramos como un coco que no le puede entrar la luz. Y mientras no le entre la luz, nosotros no podemos conocer la verdad. La única manera en que nosotros podemos tener ese acceso a ver la vida desde un ángulo completamente distinto es cuando nosotros recibimos a Cristo. En aquel momento, por aquella infracción de Eva y de Adán, perdimos esa condición, esa visión de poder ver las cosas tan claridad tal cual son. Nosotros la recuperamos a través de Cristo para que podamos mirar los absolutos de Dios y poder darnos cuenta que los absolutos de Dios no son prohibiciones, sino es la libertad que nos permite a nosotros caminar en esta tierra sabiendo hasta dónde tenemos que llegar. Es que eso es lo importante. Dios no quiere que nosotros corramos peligros, pero cuando nosotros nos apartamos y queremos buscar el deleite nuestro, queremos buscar el que hagamos las cosas a nuestra manera, evidentemente nos vamos a encontrar con cantidades de peligros. Por eso tú estás viendo cómo hoy está la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que lleva a la gente a rechazar la verdad de Dios? En primer lugar, se debe a la rebelión. Somos rebeldes por naturaleza. Entiéndelo. Una de las maneras como se muestra esa condición en nuestra naturaleza humana que llamamos pecado es rebeldía contra todo lo que se está estableciendo como un orden para nosotros. Y somos desde pequeños rebeldes. Tú no ves, hasta los niños son rebeldes. Tú le estás dando de comer y el niño quiere comer por su propia mano porque él quiere imponer su ley, quiere imponer su fuerza, quiere que todo se maneje de esa manera. La palabra dice en Daniel capítulo 8, versículo 12, que a causa de la rebelión, la verdad ha sido arrojada por tierra. Lo que quiere decir, en otras palabras, es que la verdad de Dios, la verdad absoluta, está siendo completamente pisoteada porque no se acomoda a lo que nosotros queremos. Es arrojada por tierra. Entonces vemos que en primer lugar, en nuestra rebelión en contra de lo que está establecido. ¿Sabe qué significa eso? Bueno, nosotros queremos establecer nuestras propias normas a nuestra manera. Por eso es que tú te das cuenta que a pesar de que hay un código civil, a pesar de que hay un código escrito por los hombres, hay algunos hombres que se dan a la tarea de poder violarlos. Hay algunas mujeres que se dan a la tarea de poder violarlos. ¿Por qué? Porque esas personas sienten el poder de poder hacer las cosas a su manera y no a la manera de aquello que se ha establecido. ¿Me estás comprendiendo? Esa es la rebeldía que hay en nosotros. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? Tú tienes que cumplir un propósito. Tú tienes que cumplir en este mundo con una misión. Y la única manera en que tú puedas cumplir esa misión y no cansarte a los 2 o 3 días o simplemente poner obstáculos es cuando tú conoces la materia prima a la cual tú vas a llegar. ¿Me estás comprendiendo? Cuando tú comprendes en la profundidad lo que hay en el corazón del hombre, entonces no vas a tener odio por ello ni rabias por ello. Antes, por el contrario, te vas a derramar en amor, exactamente lo mismo que hizo Jesucristo. Él hubiese podido dar la espalda y decir, no, pero qué cantidad de gente tan terca, qué cantidad de gente tan ciega, qué cantidad de gente tan rebelde. Mejor me voy de aquí y me voy y no vengo más. Eso hubiese sido fácil. Pero ¿por qué se quedó? Se quedó sencillamente porque veía la ceguera que había en cada uno de ellos. Dios quiere que nosotros podamos contemplar esas cegueras para que nos podamos convertir en esa iglesia que necesita el mundo, llena de personas que puedan tener, oye bien, consideración por los demás, que piensen un poco menos en sí mismos, en las molestias que nos pueden causar y poder pensar un poco más en aquellas personas que no tienen la luz de Cristo en sus vidas.
Por eso lo primero que hace precisamente que las personas se vuelvan así son las rebeldes. En segundo lugar, porque la verdad, ¿qué te digo? La verdad absoluta es como si nos encapsularan. Simplemente yo tengo que hacer las cosas que dice en este libro porque si no las hago, entonces automáticamente quedo descalificado. Lo que predomina en nosotros se llama autosuficiencia. En aquel momento lo que dijo entre verdades y mentiras, lo que dijo Satanás fue eso, seréis como Dios. Y la autosuficiencia quiere decir de que nosotros no miramos a Dios, sino que miramos que las cosas sean a nuestra manera, como nosotros queremos y en el tiempo en que nosotros estamos programando que deben ser las cosas. Tú no sabes que a veces hay personas que van a la iglesia y no se aguantan porque de pronto las cosas no se dan como ellos quieren, porque desean, ya tienen como una meta fijada. Nosotros tenemos algo en nuestra mente y si aquello no se da, no pensamos que haya algo mejor, simplemente decimos que Dios de pronto no nos escucha, que no le gusta lo que nosotros queremos y simplemente nos vamos para otro lado. Esa es la justificación, la autojustificación. Nos autojustificamos, somos autosuficientes. La palabra en Jeremías 7:28 dice de esta manera: esta es la nación que no ha obedecido al Señor su Dios, ni ha respondido a la corrección. La verdad ha perecido, ha desaparecido de sus labios. Digámoslo así, nuestra condición está condicionada a desobedecer antes que a obedecer. A mi manera, a mi modo, como a mí me gusta. En otras razones, por ejemplo, en parte hay gente que no quiere que Dios ni nadie esté a cargo de sus vidas. Hay personas así. Simplemente hay personas que te puede parecer extraño. Hay personas que prefieren creer que nosotros somos el producto de una evolución de millones y millones de años a ser producto de la creación de Dios. Y yo creo que es más fácil realmente creer en que somos producto de la creación de Dios a creer en esa historia de millones y millones de años. Pero sin embargo, hay personas que asumen este argumento sencillamente porque quieren desconocer todo lo que tenga que ver con Dios. De pronto a nosotros se nos puede encoger el corazón, no de tristeza, sino que de pronto nos sobresaltamos. Pero ¿será verdad que hayan personas así? Pues lamentablemente hay muchas grandes personas que son así. Y es sencillo, el apóstol Pablo lo estaba visionando. ¿Cuál era el comportamiento de las personas en los últimos tiempos? Podríamos decir que, ¿cuál es el comportamiento de las personas en estos tiempos? Y en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, nos da una referencia, como una especie de una radiografía del carácter de las personas en los últimos tiempos. Personas que no le interesa a Dios. Ahora, eso no quiere decir de que no guarden ciertas normas o ciertos recatos o digámoslo de esta manera, que no cuiden su imagen. Escúchame. Y dice la palabra, también debes saber esto, hablándole a Timoteo y a la iglesia, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, días peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y este es precisamente el carácter que hoy está rondando o que está caminando por las calles de la vida. Es la gente que simplemente es como es y solamente trata de mostrarse en una apariencia, digamos, agradable, porque a veces dicen, pues pórtate bien y trata bien a los demás para que te traten bien a ti. Pero realmente en el fondo estamos llenos de perversidades, llenos de cosas contrarias y todo aquello que es contrario a lo que Dios ha determinado sencillamente no va a hacer que nosotros podamos estar bien. Y esa es precisamente la razón por la cual la humanidad rechaza precisamente la verdad.
Parece extraño, es absurdo. ¿Cómo es posible que estén rechazando a Dios? Es como si usted estuviera rechazando a sus padres. Simplemente se le antojó porque sus padres son de una manera tal y usted esperaba que fueran de otra forma. Y así somos. Y es eso en el fondo. Por eso, esto nos lleva a la última parte de esta predicación. Estamos mirando por qué razón el mundo, la gente, rechaza la verdad de Dios. El rechazo de la verdad absoluta de Dios se debe a que Satanás sigue siendo el gobernante en esta tierra. Así no nos guste. El Señor nos ha dado libertad, pero todavía está aquí, el gobernante en la tierra. Él es el que gobierna y maneja los hilos. Yo creo que habría que mirar qué es lo que pasa con él. ¿Qué es lo que ocurre con este personaje? Y tenemos que mirar la manera como él ataca a las personas. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios nos dice que la lucha no es entre seres humanos. Número uno, nosotros estamos rompiendo esa regla y nosotros nos estamos matando entre nosotros mismos. Pero la palabra de Dios me dice que la lucha no es contra carne ni sangre. La lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes. Tal vez el problema está en que nosotros no vemos. Y como no vemos, entonces creemos que no existe. Porque nosotros nos movemos en virtud del ver. Si yo veo, creo. Si no veo, no creo. Y ese es nuestro gran problema. Fíjate cuando lo primero que hizo el enemigo fue cuestionar la verdad de Dios. Cuando él estuvo delante de Eva, le dijo simplemente, Eva tenía un absoluto de Dios, no comas de ese árbol. Y ella lo entendió, y ella lo había aceptado, y no se había acercado a ese árbol. Pero el enemigo tenía que comenzar a cuestionar la verdad. Era necesario que él pudiera cuestionar aquello. Y entonces simplemente le dijo a ella, pero ¿realmente Dios te dijo eso? ¿Estás segura que Él te dijo de esa manera? La pregunta es que te quiero hacer a ti es, ¿tú crees que existen demonios? ¿Tú crees que en este medio, en el aire, como dicen las regiones celestes, en el ambiente, hay demonios? Tal vez piensas que hay demonios detrás de los ídolos en las iglesias católicas. Tal vez piensas que hay demonios en las calles propiciando el crimen. Tal vez piensas que hay demonios que pueden afectar personas. Yo creo que el punto está en eso. ¿Qué es lo que tú estás creyendo? Yo creo en lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me dice que hay ángeles caídos. Y la palabra de Dios me dice que la lucha no es contra seres humanos, sino que hay principados, potestades, gobernadores, las tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes que se están moviendo y que comienzan a incidir en la mente nuestra. La palabra dice que danzan una especie de algo así como dardos de fuego del enemigo. A veces no te han llegado una serie de ideas extrañas de un momento determinado y no te das cuenta por qué razón estás pensando como estás pensando. A veces esos dardos son los que precisamente se presentan hacia nosotros. Ahora yo te quiero recordar un episodio. ¿Tú te acuerdas del Señor cuando estaba 40 días y 40 noches ayunando en el desierto? ¿Qué le pasó? Exacto. Se presentó el enemigo y comenzó a tentarlo. Para no hacerte larga la historia, simplemente tenemos que decir, si a él, siendo él, se le presentó el enemigo y trató de intentó tocarlo y apartarlo de lo que tenía que hacer, ¿qué se puede esperar para nosotros? Y eso es justamente lo que está hoy aconteciendo. ¿Sabes la mejor muestra, o qué te digo, el mejor engaño, el mejor ardid que tiene el diablo? Es que tú pienses que no existe.
que esos son simplemente los cuentos de las abuelas, es como una leyenda urbana, como de tanta cosa, como que para que nos portemos bien, porque nos hemos portado tan mal, entonces te va a salir el diablo, entonces para que nos portemos bien. Entonces hemos creado este personaje que es ficticio. Pero la palabra de Dios me dice que no es ficticio. La palabra de Dios dice que todavía tiene poder aquí en la tierra, no le fue quitado el poder. Jesús lo derrotó. Y lo derrotó para que nosotros ahora pudiéramos acercarnos a Él y Él acogernos y guardarnos y poder tener salvación y vida eterna. Si Jesús no viene, todavía estuviera el gran problema. Ahora nosotros tenemos la opción de poder decidir, pero Él está allí. Yo creo que lo primero que tenemos que entender es que el enemigo es real. Tenemos un enemigo real, un enemigo que quiere incidir ¿dónde? En tu mente. La batalla está en tu mente, en tus ideas, de acuerdo a cómo tú piensas, así vives, de acuerdo a cómo tú piensas, así decides, de acuerdo a cómo tú decides, así tú entonces comienzas a comportarte. Y eso es lo que usted tiene que entender. Hay una gran responsabilidad de vida. Tenemos que ser buscadores de la verdad y muchas veces nosotros no nos preguntamos absolutamente nada. ¿Por qué me gusta lo que me gusta? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Dónde viene esa idea? Y entonces simplemente nosotros caemos en la trampa. Entonces, mi hermano, en segundo lugar, normalmente Satanás va a desmentir la verdad. Va a negar esa verdad. ¿Sabes? Él dijo que si comían ciertamente morirá. Él le dijo, seguro no vas a morir. No vas a morir. Él le dio una opinión placentera. Una opinión que pudiera, como te digo, motivar a hacer lo que por curiosidad hubiese querido hacer. Acuérdate, a veces la curiosidad nos puede mover a hacer algo, pero hay un principio, hay un dogma. Hay una verdad en nosotros que hace que, por más curiosos que estemos, no lo hagamos. Pero cuando nosotros sentimos una voz que nos puede a nosotros también alivianar, que nos puede ayudar, que nos puede a nosotros, ¿qué te digo? Impulsar, lo vamos a hacer. Y eso es lo que pasa precisamente con nosotros. A veces puede estar la idea allí y el enemigo dice, no, pero nadie lo va a saber, es una cosa pequeña, con esto no te vas a ir al infierno. Todo el mundo lo hace. Una pilatuna la hace cualquiera, una cana al aire la tiene cualquiera, una plumita, eso no va a romper. Y resulta de que las pequeñas zorras dañan los viñedos, pequeñas cositas comienzan a galopar de tal manera que terminan dañando nuestra vida. La moralidad se basa en eso y entonces, ¿qué te pasa? Estamos basando la moralidad en la opinión de los demás. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy haciendo algo que no es socialmente bueno, pero estoy con 2, con 3, con 4, nos sentimos fortalecidos porque no soy solo yo. Y si vemos que aquello hay una pluralidad de conductas que mucha gente lo hace, por ejemplo, nos drogamos o tomamos licor o somos promiscuos o cualquier de esas cosas, entonces simplemente nos sentimos como en una especie de un club en donde cada quien nosotros nos podemos sentir contentos porque los demás hacen lo mismo y yo también estoy haciendo lo mismo. O sea que simplemente aquello le da validez a lo que estamos haciendo, aun cuando aquello no sea lo correcto. ¿Sabes? Hay una historia de un pastor en una iglesia, y estaba predicando el pastor, y entonces al final se reunió con el grupo administrativo de la iglesia, los 12 de la iglesia, y entonces ellos querían imponer o querían tomar una decisión de la cual el pastor no estaba de acuerdo porque entendía que aquello iba en contra de la palabra de Dios. Entonces simplemente uno de ellos dijo, bueno, para que no haya más problemas, vamos a someterlo esto a votación. Entonces tomaron la votación y entonces el pastor perdió 12-1, porque era el único, pero se mantuvo firme y estuvo diciendo que no, que era imposible. Entonces en aquel momento él se puso a orar delante de ellos, Señor, dándole una señal Señor, que esta gente se dé cuenta de que ese no es el camino. Ven, y se puso inmediatamente oscuro y cayó una tremenda tormenta. Y entonces, luego que estaban así todos incómodos por la tormenta, el presidente de la junta administrativa se levantó y dijo, bueno, o sea, hay una gran tormenta, parece que Dios te contestó a tu oración, pero no quiere decir que esté en contra de nosotros, no ha dicho eso. Entonces nuevamente el pastor comienza a orar
Y entonces hay un terremoto y ahí comienza un temblor de tierra impresionante donde un lugar que nunca antes había pasado eso. E igualmente siguieron pensando de la misma manera. Entonces ya el pastor, ¿qué te digo? Incómodo, volvió a orar fuertemente y le dijo lo siguiente: Señor, yo quiero que tú le digas de viva voz a esta gente que yo tengo la razón. Y créeme que inmediatamente se abrieron los cielos y se escuchó una voz fuerte que decía: mi hijo tiene la razón, él tiene la razón. Entonces, después de esto, se levantó el presidente de la administrativo de la iglesia y dijo: ¿verdad? Tú tienes la razón, pero nosotros somos 12 contra 2. Siempre queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y ese es el gran problema. Por eso ¿qué te digo? Nuestra moralidad se basa en la opinión. Si todos opinan igual, estamos bien cuando aquello sea un desastre. ¿Me estás comprendiendo? Mira las cuestiones de las Naciones Unidas y todo esto. Si todos pensamos iguales, así sea lo más terrible, lo aprobamos. Porque todos estamos de acuerdo. No nos interesa a Dios. Si nosotros sacamos a Dios de la ecuación, estamos perdidos. Entonces, mi hermano, ¿qué te quiero decir? Dios quiere que nosotros podamos mirar realmente cómo tenemos que analizar la verdad. ¿Cómo está llegando a tu vida? ¿Cuál es la verdad? La verdad tuya es solamente una religión, llegar a un sitio, ahí te sientas, escuchas a alguien, ese día le tocó a fulano, me gusta cómo predica sutano, perganejo, pero la pregunta es: ¿tu vida ha aceptado esa verdad? ¿Piensas conforme a la verdad? ¿Estás buscando la verdad? ¿Eres un buscador de la verdad? De eso se trata este asunto, para que tú puedas comprender cómo es el lineamiento del mundo y lo que tú tienes que hacer. Esto no tiene nada que ver con que te conviertas en un religioso. Esto tiene que ver con que te conviertas en una persona completamente iluminada de la mano de Dios, con el Espíritu de Dios. En conclusión, por eso ahora puedes comprender por qué hay un gozo en el cielo cuando alguien se convierte. Es tan fregado, tan difícil poder, ¿qué te digo? Poder describirle el arco iris a un ciego de nacimiento. ¿Cómo puedes decirle cómo es el rojo, el verde, el amarillo, el violeta? ¿Cómo poder decirle a él eso? Y a veces cuesta trabajo poder hablarles a la gente de la verdad de Dios, sin caer en esos, ¿cómo te digo?, en esos manoseos religiosos. Solo definitivamente la verdad nos hace libres. Si todavía tienes ciertas incomodidades en tu vida, es porque la verdad de Dios no está en ti. Y la verdad es suprarracional. Quiero que tú lo entiendas. Va más allá del entendimiento. Creo que el próximo domingo vamos a concluir con todo este asunto. Porque el Señor dijo algo, dijo esto, más o menos te adelanto. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero la fe no se mueve en virtud de lo que vemos, sino de lo que no vemos. Ahora, ¿qué es lo que tengo yo que percibir a través de lo que no veo? Se necesita un esfuerzo mayor. Por eso, cuando conocemos las razones que imperan en este mundo, vamos a terminar sintiendo amor por las personas. Realmente el Señor quiere que tú heredes eso. No simplemente que seas un cristiano porque llevas una Biblia bajo el brazo. El diablo también puede ponérsela bajo el brazo como desodorante, pero esto no funciona. El asunto es que tú percibas qué es la verdad, vivas la verdad y apliques la verdad y verdaderamente vas a ser libre. Te invito para que te unas conmigo en oración y le demos gracias a Dios por este día. Padre bueno, gracias te damos por todas tus misericordias, por tu amor, por llenarnos, Señor, de ti, de tu verdad, de tu justicia en nuestro camino. Señor, la verdad es que estamos completamente sorprendidos porque hay tantas cosas que ignoramos y te pedimos, Señor, que nos ilumines con tu verdad porque tu palabra es la verdad. Enséñanos, llena nuestro corazón y nuestra vida de ella. Anímanos cada día a poder buscarte, a ser buscadores incansables, que no solamente estemos, Señor, satisfechos con una declaración de fe en un lugar o que vayamos a un lugar. Queremos crecer, queremos madurar. Yo quiero sentir, Señor, que soy tu hogar, porque tú dijiste que vendrías y harías morada con el Padre en aquellos que creyeran en ti. Bendícenos hoy y bendice a mis hermanos. Cuídalos.
Dale, Señor, de tu esencia, de tu sabiduría, de tu gracia, de tu amor. Bendice a sus familias, que ellos puedan mostrar esta verdad, Señor, en su casa, porque la verdad, Señor, se muestra con hechos, con obras. La verdad ilumina. La verdad es Jesucristo en nuestra vida. Es la conducta y el carácter de Dios desarrollándose en cada uno de nosotros. Señor, a ti la gloria, la honra y la alabanza, bendito por siempre y para siempre, Señor. Gracias te doy, mi amado Jesús. Y con mis hermanos, oro con todo mi corazón para que el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros. Amado del Señor eterno, que Dios te continúe bendiciendo grandemente. Señor, bendice a mis hermanos y que esta semana sea una semana de provisión, de amor y de gracia en tus manos. Gracias te doy, mi Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Te pido por favor que compartas esta palabra en tus redes sociales con los amigos y con los que no sean amigos. Repártelo. La palabra dice que tiene que llegar hasta el último rincón de la tierra. Entonces yo creo que con estos medios, tal vez antes de pronto que estos medios no estuvieran en acción, nosotros pensamos, pero ¿cómo llegaríamos al último rincón de la tierra? Bueno, estos medios de comunicación nos van a permitir, no sabemos este mensaje a dónde llegue, le dé la vuelta al mundo. Compártelo. Que el Señor te continúe bendiciendo. Un abrazo y hasta siempre, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde.